Así que vamos a abrir nuestra Biblia en Colosenses. Aquí hay una cita más cortita, pero yo les puedo pedir que tomemos, sí, porque dice del 12 al 15. Vamos a tomar desde el versículo 5 hasta el versículo 17. Colosenses capítulo 3. Vamos a leer del 5 al 17 de manera alternada. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Yo no sé si esta ilustración que voy a contar ahorita ya se los haya yo contado a ustedes. Así que si ya se las conté, pues la van a escuchar por segunda ocasión. Pero necesito contarla porque tiene mucho que ver con la palabra de hoy. Dice que hace mucho tiempo, en un reino muy lejano, casi todas las historias comienzan así, siempre es un reino muy lejano, no sé por qué. Pero bueno, había un reino a donde había un rey muy bondadoso, un rey muy bueno y compadecido con los demás. Cuenta la historia que un día el rey iba en su carruaje, iba rumbo a su palacio, pero iba por caminos rurales y por ahí vio a un muchachito, a un niño, que era un mendigo, mal vestido, sucio, completamente sucio, y le pidió entonces a su chofer que detuviera el carruaje. Se bajó y habló con aquel niño y le dijo: oye, ¿te gustaría vivir en el palacio conmigo? ¿Te gustaría irte conmigo y ser parte de la familia? Y él, bueno, no lo podía creer, pero le dijo: sí, por supuesto. Le dijo: pero así como soy, así como estoy, ¿tú me vas a llevar a tu palacio? Y dijo: sí, así tal y como estás. Se subió al carruaje, llegaron al palacio finalmente, y ya estando en el palacio, el rey le habló a sus siervos, a sus sirvientes, y les dijo: preparen un buen baño para este niño, preparen ropa para que le pongan ropa limpia y que él se pueda cambiar. Y el niño, que no estaba acostumbrado a bañarse, protestó en ese momento y le dijo: oye, pero tú me dijiste que yo podía venir así aquí, que podía incluso ser como tu hijo. Dijo: claro, por supuesto que yo te recibo así como vienes, pero ahora que ya eres mi hijo, ahora que eres parte de mi familia, necesito que tú te vistas como parte de mi familia. Este pasaje que acabamos de leer hace un momento en Colosenses capítulo 3 habla mucho de vestirse, habla mucho de vestido, habla mucho de revestirse de algunas cosas. Y aunque, bueno, yo quise que leyéramos todo el pasaje completo para que ustedes tuvieran el contexto más integral, sin embargo yo me voy a basar, como dice, como decía en la pantalla, los versículos 12 al 15 vamos a estar reflexionando en esto. El tema central de este pasaje que leímos hace un momento es básicamente el contraste que hay entre la vida vieja sin Cristo y la nueva vida que Él trae a nosotros. Fíjense que esta metáfora del vestido es una que al apóstol Pablo le gusta mucho. Él la usa mucho en diferentes pasajes. Por ejemplo, Romanos 13:14 dice: vestíos del Señor Jesucristo. Efesios 4:24, y vestíos del nuevo hombre. Ahí mismo en Efesios 6:11, vestíos de toda la armadura de Dios. Gálatas 3:27, los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Desde luego que son metáforas, pero son metáforas que la palabra de Dios utiliza para explicarnos verdades profundas y verdades que a lo mejor no entenderíamos tan fácilmente si no nos las explicaran así. El estar vestido o revestido de algo se refiere no a la ropa que traemos en esta parte metafórica, sino se refiere al carácter, se refiere al temperamento, a la personalidad, a la forma de ser que distingue a unas personas de otras.
¿Por qué esta parábola la usa tanto el apóstol Pablo? Porque, bueno, vestirse es algo común a todos los seres humanos, ¿no? Todos los seres humanos nos vestimos todos los días. Es algo que todos podemos entender porque todos lo practicamos fácilmente. Y creo que por una segunda razón también, lo que traemos puesto encima, con lo que estamos vestidos, es algo que se ve inmediatamente. ¿Sí? Vemos a una persona y vemos inmediatamente cómo está vestida. No si está bien vestida o mal vestida, pero es lo visible de alguien, aquello que trae puesto encima. Por eso es que el pasaje que leímos hace un momento, o el pasaje que yo voy a estar tomando, comienza con un vestidos. Vestidos como escogidos de Dios, dice más adelante. Fíjense que la forma en la que aparece esta palabra en el texto griego es un imperativo, pero es un imperativo muy especial, que es como si lo dijéramos con otras palabras, equivale a vístanse sin demora ustedes mismos. No solamente es imperativo, sino es también en la forma verbal, da la idea de que ustedes mismos háganlo. Es decir, no es que los vayan a vestir, vístanse ustedes, pero en una forma imperativa. Otra forma de expresar este versículo que leímos hace un momento, pues estamos en el versículo 12, sería: ya que son escogidos de Dios, santos y amados, vístanse. Sería otra forma de expresarlo. Acá dice en Reina Valera 60, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Pero otra forma de entenderlo, creo que mucho más claro, es: ya que son escogidos de Dios, santos y amados, ahora vístanse. La Escritura, amados hermanos, está hablando aquí de ustedes y de mí. Cuando dice escogidos de Dios, santos y amados, está hablando de ustedes y está hablando de mí. Creo que nosotros debemos de personalizar la palabra, de personalizar la Escritura, porque de repente pudiéramos pensar, bueno, es que aquella iglesia de Colosa, aquellos colosenses, era gente bien especial, súper buena, eran personas súper especiales, eran súper santos, por decirlo de esa manera. No, hermanos, los hermanos de Colosas en el siglo I eran hermanos igualitos que nosotros, con defectos, que luchaban con el pecado, que luchaban con su propia carne, que tenían que estar buscando constantemente de Dios, pero sin embargo, a pesar de eso, vean cómo les llama la Escritura. Les dice escogidos de Dios, les dice santos, les dice amados. Querido hermano, querida hermana, eso es lo que tú eres. Y no es porque yo te lo diga para que sientas bonito, para que te sientas bien. Lo dice la palabra, lo dice la Escritura. La Escritura nos está hablando a nosotros. La Escritura no está contando una historia padre para que nosotros nos sintamos bien y levantar nuestro ánimo. No, es la palabra que Dios, por medio de su Espíritu, quiere que nosotros recibamos. Y que la recibamos no en el siglo I, que la recibamos el día de hoy. Entonces déjame decirte que tú eres un escogido de Dios. ¿Cuándo te escogió el Señor? Desde antes de la fundación del mundo, dice Efesios. ¿Por qué te escogió precisamente a ti? Porque quiso, nada más, porque quiso, por gracia, por su voluntad, por el puro afecto de su voluntad, dice la palabra, y yo lo diría de una manera coloquial, porque quiso. Hay otra forma de decirlo también, pero se oye mal y no la voy a decir, pero porque quiso. Únicamente por eso nos escogió, y habiéndote escogido, ahora dice la palabra que tú eres santa, que tú eres santo, en el sentido que tiene la palabra santo de apartado para Él. Entonces, sí, hermano, hermana, cuando tú te veas en el espejo en las mañanas, cuando te acabas de levantar, cuando te comienzas a arreglar, o en el momento que te veas en el espejo, puedes decir: allí hay un santo, o allí hay una santa. Pero no solamente se detiene ahí, dice que eres amado, eres amada.
Somos amados, hermanos, y no somos amados por una persona súper importante que nos quiere, nos estima. No, somos amados por el Creador de todo el universo. Somos amados por el Rey de Reyes, por el Señor de Señores. No como aquel niño de la historia ficticia que le cayó bien a un rey y se lo llevó a su palacio. Tú y yo somos amados profundamente por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, creo que la Escritura aquí quiere insistir en que nosotros tengamos claro primero quiénes somos ahora que estamos en Cristo. ¿Se acuerdan? No tiene mucho que estudiamos el libro de Oseas, y ya no me acuerdo si fue el hermano Carlos o la hermana Elena que lo dio de Oseas, la hermana Elena. ¿Y se acuerdan que los hijos que Oseas tuvo con Gomer, los tres tuvieron nombres que tenían algo que ver con lo que Dios quería hablar con el pueblo de Israel? Y uno de ellos se llamaba No Amado, o No Amada. Era el nombre de uno de ellos. Y después en el Nuevo Testamento retoma ese mismo texto en el libro de Hebreos y dice, ahí donde les fue dicho, no amados, ahí mismo les será dicho, eres pueblo mío, eres amado. Hermanos, nosotros no éramos amados. Hoy en la mañana, precisamente en la clase de la Escuela de Formación Cristiana, surgió por ahí el pequeño debate de si, bueno, Dios ama al pecador. ¿Cómo decimos? Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Y yo les decía, yo no leo esto en la Biblia. Yo leo en la Biblia que Dios aborrece el pecado y aborrece al pecador. Lo que pasa es que su gracia es de tal magnitud, es de tal tamaño, de tal calidad, que aún siendo nosotros aborrecibles delante de Él, Él nos abraza. Por eso me servía mucho esta ilustración del mendigo y el rey. Es como ese niño mendigo, sucio, tal vez maloliente, mal vestido, que alguien que es todo lo contrario de él viene y lo abraza. Es lo que Dios ha hecho con nosotros. Aún siendo pecadores, dice la palabra de Dios, que cuando nosotros estábamos, ¿cómo estábamos antes de que Cristo viniera a nuestra vida? Muertos. ¿Muertos en qué? En nuestros delitos y en nuestros pecados. Pero Dios muestra su amor para con vosotros, en que aún estando muertos en vuestros delitos y pecados, Cristo murió por nosotros. Hermanos, dice también la Escritura que a lo mejor alguien se atreviera a morir por el bueno, que a lo mejor alguien se atreviera quizás a dar su vida por un justo. Eso es lo que dice inmediatamente antes. Dice, pero Dios muestra su amor para con nosotros en esto, en que aún siendo aborrecibles para Él por nuestro pecado, aún así Cristo murió por nosotros. Y creo que en este pasaje de Colosenses es lo primero que trata de establecer la Escritura. Y después de eso nos dice, bueno, ahora que ya eres todo esto que no eras antes, bueno, ya eras escogido, pero ahora además de ser escogido, eres santo y eres amado, profundamente amado. Ahora vístete como tal, vístete como lo que eres, revístete como lo que ahora eres. No sigas vestido con los vestidos del viejo hombre, no sigas vestido con los harapos que antes traías espiritualmente hablando, no sigas vestido con toda esa ropa espiritual de maloliente, sucia, con la que andabas normalmente. Vístete ahora como lo que eres, como un escogido de Dios, como un santo, como un amado. Y en ese mismo versículo nos empieza a presentar, y déjenme ampliar un poquito la metáfora que Pablo utiliza, nos empieza a describir un vestido que yo pondría de 5 piezas. ¿Sí? Yo no sé si haya vestido 5 piezas, pero vamos a tomarlo así, de esa manera. Y dice cómo debemos de vestirnos, ya que somos escogidos de Dios, santos y amados. ¿Quieren leer ahí conmigo versículo 12, segunda parte? ¿Podemos leerla juntos? Bueno, vamos a leer todo el versículo 12. ¿Leemos juntos?
Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. ¿Lo contaron? Son 5. Son 5 piezas que tiene este vestido metafóricamente hablando. Dice, ahora vístanse de qué? De entrañable misericordia. Vístanse de qué? Vístanse de humildad, vístanse de benignidad, vístanse de paciencia. Es de lo que ahora tienen que estar revestidos. Y no está hablando de la camisa que traemos encima o del pantalón que traemos puesto. Está hablando de nuestro carácter. Está hablando de nuestra forma de ser, de nuestro pensamiento, de nuestro actuar todos los días. Hermanos, hemos sido llamados a vivir de esa manera, con entrañable misericordia. ¿Qué es la misericordia? Bueno, dice el diccionario que es la disposición del corazón o la disposición del espíritu para dolerse con aquel que se está doliendo. Alguien ha dicho, la compasión es algo interno, es algo que sentimos adentro de nosotros. La misericordia es lo que hacemos por esa compasión que sentimos. Compasión y misericordia van tomados de la mano. Cuando dice la palabra entrañable misericordia, ¿a qué le suena entrañable? Ok, pero más la palabra entrañable, ¿de qué otra palabra viene? Profunda, entraña, profunda. Pero ¿de dónde viene la palabra entraña? De entrañas, por supuesto, viene de las entrañas, ¿verdad? Miren, las palabras son muy gráficas, porque cuando ustedes tienen una emoción así muy fuerte, ya sea buena o mala, ya sea un coraje así muy fuerte, o ya sea una alegría, un gusto muy grande, no sienten algo por acá en las entrañas. Dicen por ahí los más románticos, como mariposas en el estómago. Sí. Bueno, eso porque es cierto, percibimos buena parte de nuestras emociones en lo profundo de nuestro ser. Entonces, entrañable misericordia no es una misericordia por encimita, es una misericordia profunda. Se vístanse de esto, pero no solamente de entrañable misericordia, vístanse de benignidad. ¿Qué es la benignidad? Lo bueno, lo amable, pudiéramos decir, lo bondadoso. Es decir, en otras palabras, aquí en la Escritura nos está diciendo: sean amables, sean buenos, sean bondadosos, practiquen la bondad, practiquen la amabilidad, practiquen la benignidad, pero no se detiene ahí, dice de humildad también. Y la humildad, me encantó una definición que encontré ahora que estaba preparando este tema, porque dice por ahí algún autor, que la humildad es reconocer cuál es el lugar que yo tengo delante de Dios, reconocer el lugar que Dios tiene por sí mismo y reconocer el lugar que Dios quiere que yo ocupe delante de mi hermano, delante de los demás. La humildad tiene que ver con esas 3 cosas. ¿Qué tengo que reconocer yo en mí? ¿Cómo soy? ¿Sí? ¿Polvo? ¿Ok? Bueno, sí, eso es bíblico. Somos polvos, somos sacados del polvo. Pero hermanos, seguimos siendo pecadores. Seguimos siendo pecadores. Hoy en la mañana también lo mencionábamos. Justos, pero pecadores todavía. Seguimos siendo pecadores. Y yo tengo que reconocer esa posición delante de mi Dios. Por eso es que yo dependo de su gracia. Yo dependo de su gracia. Yo no puedo depender de mi buen actuar o de mi haber eliminado el pecado totalmente de mi vida. Eso no va a pasar completamente hasta que yo esté con mi Señor. Entonces ya no habrá más pecado. Tengo que reconocer esa posición. Cuando yo reconozco eso, me va a dar mucho trabajo señalar a pecado. Cuando yo reconozco que soy pecador, me va a dar mucho trabajo actuar con índice de fuego y decir: es que usted es esto y lo otro más. Alguien ha dicho que cuando señalamos a alguien con el índice hay otros 3 dedos que están
apuntando hacia nosotros, y eso es bien cierto. Reconocer eso es parte de la humildad, reconocer que solamente Él es santo, santo, santo. Solamente Dios es 3 veces santo, que yo estoy en la posición de criatura y Él es mi creador. La humildad tiene que ver también con que mi hermano, mi hermana, son personas que atraviesan las mismas luchas que yo. Mira, me encantaron los testimonios de hoy, creo que fueron de mucha bendición, pero nuestra hermana que pasó primero, ella comentaba de esa lucha que tiene con algún pecado en específico que ella mencionó también, y yo pensaba en ese momento, bueno, yo lucho por lo mismo, yo lucho también con eso mismo. Entonces, la humildad tiene que ver con eso también, con reconocerme. Me gusta mucho una canción de Santiago Benavides, donde él habla de reconocernos en el rostro del otro, de reconocernos en el otro al que estamos viendo, el darme cuenta que el otro es igual que yo, es tan pecador como yo y que yo soy igual de pecador. Ok, dice también de mansedumbre, vístanse de mansedumbre. ¿A qué les suena mansedumbre? ¿O de dónde viene la palabra mansedumbre? De manso, ¿sí? ¿Y qué es eso de ser manso? ¿Qué significa ser manso? Humilde, ok. Déjenme decirles lo que no es manso, porque a veces entendemos que manso es alguien que se deja de todo mundo, que a todo dice que sí, que no protesta absolutamente de nada, y entendemos que eso es la mansedumbre. Nada más, déjenme recordarles a un personaje de la Biblia del cual dice que era manso más que todos los hombres que había a su alrededor. No es Jesús, desde luego Jesús también, pero Moisés. ¿Qué tan manso era Moisés en el sentido que equivocadamente lo entendemos? Pues nada más se plantó delante del rey más poderoso de su época y le dijo: deja ir al pueblo de Israel, porque tiene que ir a adorar a Dios. Y cuando el faraón le dijo que no, le dijo: bueno, Dios va a mandar eso sobre él. Desde luego iba con la autoridad del Señor, pero iba con esa autoridad y se plantaba, no una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, hasta que Faraón le dijo: si te vuelvo a ver, si vuelvo a ver tu rostro, ya no lo vas a contar. Y le dijo: efectivamente no vas a volver a ver mi rostro. Pero bueno, ese era el hombre manso más que todos los demás. Ya ni les platico lo que hizo cuando bajó del monte Sinaí y se encontró con que el pueblo se había hecho un becerro de oro y lo estaban adorando. Si se acuerdan lo que hizo. ¿Qué hizo este hombre manso? Primero quebró los tablas de la ley, en un arranque de humanidad, que lo vemos ahí, quebró pero después de quebrar las tablas de la ley, ¿qué hizo? ¿Qué hizo con el becerro? Lo hizo polvo. Lo hizo polvo, y después ¿qué hizo? ¿No se acuerdan? ¿No? Se los iba a tomar aquellos que lo habían hecho. Como que lo puso con agua y dijo: cómanselo, ya que tanto quieren adorar a este ídolo, cómanselo. Y después ¿qué hizo? Dijo: ¿quién está con Jehová? ¿Se acuerdan quiénes se pusieron del lado de él? Los levitas, los de la tribu de Leví. Ok, ese era el hombre manso, más manso que todos los que había. Por lo tanto, no es ese el sentido de mansedumbre, es el sentido de aceptar todo lo que viene de Dios y aceptarlo como que viene de Él. Creo que el personaje que mejor refleja la mansedumbre en el sentido bíblico es Job. Creo que todos conocemos la historia de Job, y si alguien no la conoce, lean por favor el libro de Job, que ahorita precisamente es el que estamos leyendo en el plan de lectura semanal. Job sufrió lo que nosotros diríamos insufrible, y sin embargo se mantuvo firme delante de Dios y dijo: aunque me mate, aunque se deshaga esta mi piel, yo sé que mi Redentor vive, y
que un día se va a levantar de entre el polvo. Esa es la mansedumbre. Y finalmente, la paciencia. Y la paciencia, otra vez, es esa capacidad, esa disposición del corazón para soportar la adversidad, aceptar la adversidad y enfrentarla firmemente. En alguna ocasión leía algo relacionado con la definición de lo que es la paciencia, y ese autor ponía de ejemplo a las palmeras. Bueno, nosotros somos de Veracruz y estamos muy acostumbrados a dos cosas: una, las palmeras, algunas dicen que borrachos de sol, pero no todas están así. Y la otra cosa a la que estamos muy acostumbrados es a los nortes. Yo no sé si alguien ha ido a Veracruz cuando hay nortes, pero bueno, hay veces que no te dejan ni caminar, a veces que no puedes ni caminar si vas en contra del viento. ¿Qué hacen las palmeras cuando sopla el norte así? ¿Qué hacen? ¿Se acuestan, verdad? No se resisten. A lo mejor si se resistieran, pues el viento las tronaría y las quebraría. Ellas se doblan, pero inmediatamente cuando el viento pasa, vuelven otra vez a su posición. Eso tiene que ver con la paciencia. Amados hermanos, somos llamados por Dios a vestirnos de esa manera, a ser de esa manera, a tener ese carácter. Hermanos, la palabra de Dios no habla de fantasías. La palabra de Dios no habla de cosas que sean imposibles. Porque alguien puede decir: no es posible, hermano, vivir de esa manera. No es posible vivir con entrañable misericordia, con humildad, con benignidad, con mansedumbre, con paciencia. Yo les diría, la palabra de Dios no miente. Dios no miente. Si hay un imperativo aquí, vístanse de esto, es porque Dios sabe que nosotros podemos vivir de esa manera. Sí, en imperfección, sí, a lo mejor de una manera incompleta, sí, a lo mejor fallando, sí, a lo mejor cayéndome, pero cada día buscando vestirme como Dios dice que quiere que yo esté vestido. Versículo 13: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. ¿Por qué será que Pablo le escribe a los colosenses que deben de soportarse unos a otros? ¿Por qué los exhorta de esa manera? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo creen que haya sido aquel grupo de hermanos que Pablo les tiene que decir: sopórtense unos a los otros? Como nosotros. Gracias, querido, gracias. Sí, efectivamente. Mira, yo no lo quería decir, pero qué bueno que tú lo dijiste. Sí, así, igualitos que nosotros eran. Y a veces había que soportar a aquellos hermanos. A veces había que soportarlos. A veces había que ejercer toda esa humildad, toda esa mansedumbre y toda esa paciencia. Eso es soportarse. Y aquí, otra vez, la forma verbal en que está puesta esta expresión habla de algo que es responsabilidad de todos, responsabilidad de unos y de otros. Es decir, hermanos que están sentados de este lado de mi derecha, volteen tantito a su izquierda. Volteen a ver a mis hermanos que están a la izquierda. Ok, a ellos son los que tienen que soportar. ¿Sí? Y hermanos, ustedes volteen para este lado. A ellos son los que tienen que soportar. ¿Sí? Y ahora volteen al frente. A mí es al que tienen que soportar. Entonces, eso es a lo que la palabra nos está hablando, es lo que nos está diciendo. Y a lo mejor podemos decir: no, pero la hermana, la mitad de tal, es un dulce, es un pan. Bueno, todos tenemos momentos en que el pan se nos amarga. Y entonces ya no somos tan fáciles de tratar. Todos tenemos momentos así. Es en esos momentos en que esta palabra tiene que venir a nuestra mente y decirme: yo estoy vestido como un elegido de Dios, como santo, como amado, y por lo tanto este es el momento para poner en práctica la palabra. Ese es el momento para soportar a mi hermano o a mi hermana. Pero no se queda ahí la palabra. Dice: perdonándoos unos a otros. Y otra vez, si voltean para el lado contrario,
de donde están, ahí están los que tienen que perdonar. Ahí están los que necesitan ser perdonados. Y les decía que hay una diferencia en la forma gramatical en la que está puesto esta expresión, porque esto de soportarse se entiende como algo de responsabilidad de unos y otros, pero cuando habla de perdonar, pone el énfasis en aquel que tiene que perdonar. Déjenme explicarlo de esta manera. Los de la izquierda tienen que perdonar a los de la derecha y viceversa. Tienen que soportar a los del otro lado y viceversa. Pero cuando se trata de perdonar, la responsabilidad es tuya. La responsabilidad es personal. La responsabilidad es de uno. Yo soy el que soy llamado a perdonar a mi hermano, aunque mi hermano yo crea que no se lo merezca, aunque mi hermano a lo mejor no me perdone a mí, aunque esto no sea recíproco. A lo mejor yo lo perdono, pero él tenía algo que perdonarme y él no me perdona a mí. No importa, no importa. Aquí la instrucción de la palabra, el llamado de la palabra es perdona. ¿Cuántas veces tenemos que perdonar a nuestro hermano? 70 veces 7, decía el Señor Jesucristo. 7 por 7, 49, 490 veces. 490 veces. Yo conozco algunas personas que ya van por la 489. O sea que ya nada más me queda una más de perdonar. Ya estoy cerca de vivir. No es eso lo que el Señor Jesucristo decía. No es eso. Era una forma de expresar, porque el 7 tiene el sentido de todo, de completo. Es como cuando nosotros decimos 1000, te lo he dicho 1000 veces. No es que las hayamos contado y digamos ya esta fue la número 1000. No, es una forma en la que estamos expresando. Te lo he dicho muchas veces. ¿Qué es lo que el Señor Jesucristo le decía a Pedro cuando Pedro le preguntaba ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? ¿Hasta 7? Y el Señor le responde, no te digo que hasta 7, sino hasta 70 veces 7. ¿Qué es eso? Todas las veces que sea necesario. 1000, 2000, 3000, las veces que sea necesario, debes perdonar a tu hermano. Amados hermanos, todo lo que la palabra de Dios dice, todo lo que la palabra de Dios nos enseña, es para nuestro bien, es para nuestra bendición. Seguramente que alguien ha experimentado alguna vez lo difícil que es perdonar a algunas personas. Y probablemente alguien haya experimentado lo que es tener un resentimiento guardado durante, voy a decir un año, pero no, a veces son 10 años, 20 años, 30 años, 40 años, guardando un resentimiento. Y cómo cuando esa persona se decide a perdonar a aquel que debía de perdonar, eso es liberador. Eso es verdaderamente liberador. Por eso es que la palabra de Dios nos insta una y otra vez, no solamente soportándose unos a otros, sino perdonándose unos a otros. Sigue diciendo en el mismo sentido, en el mismo tenor, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo los perdonó, así también hagan ustedes. ¿Cómo nos perdonó el Señor Jesucristo a nosotros? Nos perdonó en totalidad, sin reproche, sin volverse a acordar. Hace poco que hablábamos sobre el Salmo 103, cuando dice que Él alejó nuestras rebeliones, como está lejano el oriente del occidente. Ya me acuerdo que predicó el hermano Carlos, yo no estuve aquí, ya no sé por qué no estuve, pero cuando hablábamos de ese salmo, bueno, Dios nos perdona, así que tanto aleja nuestras rebeliones, ¿qué tan lejos está el oriente del occidente? Infinito, simplemente. No voy a meter mucho con eso porque ya se habló sobre esto, pero la distancia es infinita. ¿Qué tan alto está el cielo con respecto a la tierra? Otra vez, vamos hasta el infinito, ¿verdad? La palabra de Dios una y otra vez cuando habla del perdón de Dios, nos habla de su perdón completo, absoluto. Hay otra parte en la que dice que Él toma nuestro pecado, lo arroja al fondo del mar, y ¿cuántas veces se acuerda de Él? Nunca.
Pero así es el perdón de Cristo, así es el perdón de Dios hacia nosotros. Yo sé que como humanos no somos capaces de perdonar de esa manera. Yo sé que no podemos perdonar de esa forma, pero podemos al menos acercarnos a esa forma de perdonar. Podemos al menos entender que ese es el deseo de Dios, que nos perdonemos así cuando alguien tiene queja sobre nosotros. Y como a quien estoy predicando la palabra de Dios es a ustedes, a quienes están aquí presentes, yo te diría, busca en tu corazón si hay alguien aquí presente al que tú tienes que perdonar o al que tienes que pedirle perdón. Piensa en tu corazón, y si encuentras que hay alguien aquí en este lugar, en este momento, a quien tú tienes que perdonarle lo que sea, este es el momento para hacerlo. Este es el momento para perdonar, porque esa es una decisión de tu corazón, es una decisión que tú vas a tomar, no es un acto. Si puedes, desde luego, en algún momento ir y hablar con esa persona, habla con él, pero todo empieza en tu corazón, todo empieza en tu interior. Ahí es donde nosotros debemos de perdonar de la manera que Cristo nos perdonó a nosotros. Versículo 14: y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Si seguimos tomando la metáfora del vestido, bueno, encontramos que es como que ya nos dio un vestido de 5 piezas y luego nos dice, bueno, encima de todo esto, ponte la última pieza, que es el amor. Sobre todo esto, dice la palabra, sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Déjenme usar otra metáfora relacionada con eso. Cuando está diciendo aquí que es el vínculo perfecto, está diciendo que es la forma perfecta de estar unidos, la forma perfecta de unir algo. Es el pegamento que mantiene a las otras virtudes que habíamos mencionado, a la paciencia, a la humildad, a la mansedumbre, a la entrañable misericordia, a la benignidad, que las mantiene como un todo, como algo unido. Eso es el amor. Y es el amor que el Señor ha derramado ya en nuestros corazones. Termino con el versículo 15. Dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a lo que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Cuando nosotros dejamos que el Espíritu Santo nos vista de todo esto, nos ponga el vínculo del amor en nosotros, ¿qué vamos a encontrar como resultado? Vamos a encontrar que la paz de Dios comienza a gobernar nuestros corazones. Yo sé que la paz es algo que todos anhelamos. Vivimos en un mundo que está en constante conflicto, que está en constante guerra. No solamente los países que están en guerra, nosotros mismos muchas veces estamos en conflicto con otras personas. Y como quisiéramos que la paz estuviera gobernando entre nosotros, que la paz gobierne nuestra vida. ¿Queremos vivir con esa paz gobernando nuestros corazones? Bueno, pidámosle al Señor que nos revista de todo esto que su palabra dice, porque finalmente menciona que hemos sido llamados en un solo cuerpo, quienes hemos sido traídos por la misericordia de Dios a formar parte de su cuerpo. Somos parte integrante de Él y somos parte uno de nosotros. Amados hermanos, la palabra de Dios es para confrontarnos y a veces para incomodarnos. Muchas veces para incomodarnos. Yo sé que a veces cuando hablamos de la misericordia, de la paciencia, de la mansedumbre, de la humildad, a veces decimos, wow, yo no tengo nada de eso. Yo no tengo nada de eso. Yo no soy así. Entonces yo no estoy revestido de lo que el Señor me dice que estoy revestido. Déjame recordarte nada más lo que dice Santiago 1:5. Es uno de mis versículos favoritos. Dice, y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pero miren, podemos cambiar la palabra sabiduría y pongámosle lo que nos acaba de decir de que debemos de estar vestidos. Y si alguno de ustedes tiene falta de entrañable misericordia, y si alguno de ustedes, hermanos, tiene falta de benignidad, y si alguno tiene falta de humildad,
¿Tiene falta de mansedumbre o de paciencia? ¿Qué dice Santiago que debemos hacer? Dice, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Te falta humildad? ¿Te falta paciencia? ¿Te falta bondad? ¿Te falta mansedumbre? Hermano, pídeselo a Dios. Es lo que dice la palabra. Y otra vez el mismo Santiago dice, Dios no es hombre para que mienta. Él no es hombre para que mienta. Dios no miente. Si el Señor dice en su palabra, tienes falta de, y ponle ahí lo que te haga falta. No estoy hablando de dinero ni de cosas materiales. Estoy hablando de todo esto que espiritualmente necesitamos en nuestra vida. Tienes falta de misericordia, tienes falta de paciencia, tienes falta de mansedumbre. Hermano, pídesela a Dios. Él dice en su palabra que Él da estas cosas abundantemente y sin reproche, y te serán dadas. Esa es una promesa de Él. Hermanos, somos la comunidad de los elegidos de Dios. Eso es lo que somos. Somos la comunidad de los santos. Somos la comunidad de los amados. Vivamos como tal. Vivamos como tal. Pongamos todo nuestro empeño, pongamos toda nuestra voluntad, todo nuestro deseo para vivir de esa forma. Y si no podemos hacerlo, pidámoselo a Dios, el cual da a todos abundantemente, sin reproche, y nos será dado. Oremos, hermanos. Padre, gracias por esta palabra, Señor. Gracias por esta palabra que nos confronta, que nos reta, que a veces nos incomoda también. Señor, pero bendito seas, porque tú mismo has dicho que tu palabra es como espada de doble filo, que penetra hasta los tuétanos, hasta el fondo de nuestro ser. Así que gracias por habernos permitido ser expuestos a tu verdad, a tu palabra. Ahora, Señor, reconocemos delante de ti que fallamos en todo esto. Fallamos en la misericordia, fallamos en la humildad, fallamos en la paciencia, fallamos en la bondad, en la mansedumbre. Aquí estamos, Señor. Vístenos de ti. Permite que tu Santo Espíritu haga que cada una de estas cosas se vayan desarrollando en nosotros, no para nuestra vana gloria, no para que nosotros podamos presumir de santidad, Señor, sino para tu gloria, para la extensión de tu reino, para la bendición de aquellos que están a nuestro alrededor. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesucristo. Amén.